Buenas tardes, tengan todos y todas. Hoy es 2 de marzo del año 2022. Vamos a iniciar la clase en línea para jóvenes presenciales y virtuales de la clase número 5, que es los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos básicamente son una prolongación, digámoslo así, de lo que es la electricidad como tal. Y pues como el tema lo dice, ya son conexiones que pueden existir en lo que son nuestros hogares. Ya es algo muchísimo más tangible para cada uno de nosotros. Así que vamos a iniciar por compartir lo que es la pantalla y lo que tenemos en esta hora de trabajo. Vamos a trabajarla de esa manera. Así que vamos a iniciar por compartir lo que es la pantalla y ponemos atención tanto los presenciales como los virtuales. Solo me confirman si se mira. Bueno, vamos a hablar de los circuitos eléctricos en este sentido. Tenemos 2 semanas de estar viendo lo que son los circuitos eléctricos. No, la electricidad como tal. La primera semana, hace 2 semanas, se vio lo que era la electricidad estática. La electricidad estática, y usted sabía que en ese momento había métodos de electrización, ¿verdad? Para cargar lo que es un cuerpo. Entre esos métodos, pues, está la frotación, el contacto, la inducción, el efecto termoiónico, el efecto fotoeléctrico y el efecto piezoeléctrico en ese sentido. Los cuerpos se electrizaban, generaban en ellos lo que es una carga eléctrica. La carga eléctrica genera alrededor un campo eléctrico. Todo cuerpo, para que genere un campo eléctrico, debe tener lo que es carga eléctrica y esa genera lo que es un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es un espacio donde pueden existir fuerzas de atracción y repulsión de acuerdo a la ley de los signos, ¿verdad? Donde cargas iguales pues se repelen y cargas distintas pues se atraen entre sí. En ese momento que existe una fuerza eléctrica en ese espacio alrededor de una carga y esa fuerza eléctrica pues genera lo que es un desplazamiento. Ese desplazamiento nos genera un trabajo y como es electricidad, un trabajo eléctrico. Ese trabajo eléctrico, entre otras cosas, va a generar algo que se llama potencial eléctrico o diferencia de potencial o en el último de los casos, voltaje. Ya el voltaje ya es algo que es muy conocido para el ser humano. Ya hablamos de que nuestro hogar está a 110 voltios, ¿verdad? Monofásico se le dice, que es la cantidad de potencial que entra a nuestro hogar. Y si hay un molino o una lavadora y una secadora, pues hablamos de corriente trifásica, donde el voltaje o la diferencia de potencial es exactamente 220 voltios y la entrada del poste a la casa o de los alambres a la casa son en 3 líneas, ¿verdad? A través de un cable de aluminio y forrado uno y los otros 2 descubiertos. 220 voltios. Cuando ya existe la corriente, que es un flujo de electrones que pasa a través de un material conductor, hablamos de la última propiedad de la corriente eléctrica, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que un material eléctrico, un material conductor, ofrece al paso de la corriente eléctrica, o sea, al flujo de los electrones. Resistencia es oposición al paso de la corriente eléctrica. Cada material ya está establecido, tiene su propia resistencia eléctrica y como tal, cada material que existe va a tener algo que se llama resistividad.
en la clase anterior que veíamos corriente y resistencia, podíamos ver lo que es la resistencia específica llamada resistividad de cada material. Podemos encontrar una tabla donde están, entre otras, la resistividad de la plata, la del cobre y la del aluminio, ¿verdad? La resistividad se expresa en ohmios por metro a la -1. Entonces, eso nos indica de que hay materiales conductores, unos más capaces de conducir la corriente y otros menos capaces de conducir lo que es la corriente eléctrica. El mejor conductor de la corriente eléctrica es la plata. ¿Ya? La plata es el mejor conductor de la corriente eléctrica y como tal es el que aparece en la tabla de resistividades como el que tiene el valor menor. Me parece que es 1.5 por 10 a la -8 ohmios por metro la resistividad en ese sentido, por lo que es el mejor conductor de la corriente, tiene poca resistencia, mayor capacidad de flujo de electrones, o sea, mayor capacidad de corriente eléctrica. Hablando de eso, los científicos expertos en la parte de electricidad tomaron en cuenta lo que es la resistencia para crear aparatos de orden eléctrico. En este caso, crear, por ejemplo, focos, ventiladores y cualquier aparato eléctrico que tenemos en nuestro hogar. Lavadoras, ventiladores, radiograbadoras, televisores, entre otras. Hoy en día, la resistencia eléctrica ya no recae en los materiales como el cobre, como el aluminio, como la plata, sino que recae básicamente en los aparatos eléctricos que tenemos en nuestro hogar. Y a partir de ese momento, el científico estableció ese conocimiento en favor de cada uno de los humanos de esta tierra, convirtiendo la resistencia, esa oposición, como algo pues muy utilizable a la hora de representar lo que es las oportunidades que la corriente eléctrica viene pues dándonos a cada uno de nosotros. ¿Quién no necesita de un foco? ¿Quién no necesita de una refrigeradora? Y cada una de ellas tiene de hecho algo que se llama una resistencia eléctrica, que es muy diferente a la resistencia que puede tener cualquier alambre, diferente. Todavía es mucho más alta la resistencia para que deje pasar menos electrones y al final pues la transformación de esta fricción que los electrones generan van a producir, digamos así, si es un foco luz, si es una plancha calor, si es un ventilador, pues la parte mecánica como tal. Y si es otro aparato, pues en ese sentido estaríamos hablando de esa situación. Ya teniendo el conocimiento que los alambres tienen una resistencia, pero que hay otros aparatos que tienen resistencias especiales para que exista lo que es una utilización verdadera de los aparatos, ya surgen lo que es el tema de hoy, que es los circuitos de corriente eléctrica. Los traje desde el pasado hasta el presente, digamos, en una retrospectiva de lo que es la historia de la electricidad, desde cómo se electriza un cuerpo, para que usted pueda comprender cómo salimos o cómo partimos desde un cuerpo neutro que se carga, ese cuerpo cargado tiene campo, en ese campo hay una fuerza, esa fuerza genera un desplazamiento, ese desplazamiento genera un potencial y millones de electrones recibiendo ese potencial genera el flujo de electrones, que es la corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica, a través del paso de ellos en materiales conductores, recibe oposición, que es la resistencia eléctrica. Y que el científico ha utilizado eso para crear aparatos especiales donde la resistencia es el bastión de inicio y que por eso puede servir para lo que sirve en cada aparato de nuestro hogar. Partiendo de eso, vamos a llegar al siguiente
a la siguiente diapositiva, que son algunos de los símbolos de importancia en lo que es los circuitos eléctricos. Estos son muy importantes. De hecho, jóvenes, que en la parte de las actividades sin el uso de, no, con el uso de la computadora, les toca definir cada uno de los componentes que forman parte de un circuito. En este sentido, hablamos de que algunos pueden ser conocidos para nosotros, pero algunos pueden ser desconocidos. Probablemente, y a juzgar por la edad a la que ustedes tienen, probablemente muchos de ellos sean conocidos y muchos de ellos sean desconocidos en ese sentido. Por ejemplo, yo podría atreverme a decir que ustedes tienen conocimiento, por decirles algo, de qué es el cable conductor, ¿verdad? En ese caso es el alambre por el que pasa el flujo de electrones. A lo mejor ustedes conozcan qué es el interruptor, ¿verdad? El interruptor es el famoso switch, es el que está a la entrada de una puerta para encender un ventilador, para encender un foco, y en ese momento el interruptor está apagado. Si lo ven ahí, según la simbología, el interruptor está apagado. Quiere decir que el circuito está abierto. Cuando usted agarra el switch y presiona el botoncito del switch y enciende un foco, entonces en ese sentido lo que hace es más o menos esto. Si esta era la laminita, ahora va a estar cerrada. Y entonces ya cuando la laminita se une, ¿verdad? Ya se cierra el circuito. Vamos a hablar de que es un circuito cerrado, y entonces en ese sentido ya tenemos el foco encendido o el ventilador encendido o cualquier aparato que tengamos. Es tan insignificante un interruptor, ¿verdad?, en la vida, pero es de vital importancia, porque imagínense lo difícil que sería si no tuviéramos un apagador o un switch para un foco. Tendríamos que subirnos a cada rato a estarlo desenroscando para poder tenerlo encendido y apagado. Y hay algo otros que no los voy a detallar todos, que a lo mejor lo conozcan. Por ejemplo, una pila es una pila. O sea, un cilindrito, uno que tiene un valor de 1.5 voltios. Esa es una pila. Lo que pasa es que muchas veces confundimos el término pila con batería. Y estoy más que seguro que usted en la tienda de su colonia, usted cuando quiere comprar pilas, llega y dice, me vende un par de baterías. El término está mal empleado, pero es aceptado por toda la gente. O sea, lo comprendemos así. Pero una batería es cuando ya una pila se ha combinado al menos 2 veces. Si usted tiene 2 pilas y las conecta, las une con un tirro, las pone a la par y saca una conexión de ahí con un foquito, ya usted tiene, por ejemplo, tiene 3 voltios. Eso ya no es una pila, ya es una batería que está formada por 2 pilas, ¿verdad? Si usted tiene una batería de carro, usted sabe que estoy hablando en este caso de que es una batería de 12 voltios, ¿verdad? Significa de que hay al menos 6 celdas, en cada celda hay 2 voltios, ¿verdad? Y unidas pues forman lo que es una batería de 12 voltios. En la parte de aplicación con el uso de la computadora van a definir cada uno de ellos. Aquí está para un bombillo, ¿verdad?, para un amperímetro, que es el que mide la corriente eléctrica, un voltímetro, que es el que mide la diferencia de potencial, un condensador, este es lo más importante de la que estábamos hablando, la resistencia, que puede ser cualquiera de esas 2 formas en que se pueda representar, y con eso va a representar usted un foco, un ventilador, un televisor o cualquier aparato. Los demás, pues ustedes los revisan en su momento y sacan la definición respectiva para que el conocimiento pues quede ya en ese sentido bien establecido. ¿Verdad? Son los componentes de un circuito. Esto es de orden universal, digámoslo así, en el sentido en que usted va a poder identificar estas líneas, digamos, o figuras sencillas en cualquier circuito.
Va a estar difícil que usted esté haciendo una pilita o que usted esté dibujando una batería cada vez que usted quiera hacer un esquema de un circuito. Va a estar difícil que usted esté haciendo un foco con su roseta, ¿verdad? O su receptáculo, o va a estar difícil que usted esté haciendo un amperímetro a cada rato. Por lo que la simbología viene muy adecuada para los estudios de electricidad en ese sentido. Vamos a tomar en cuenta los circuitos. Hay al menos 3 tipos de circuitos. Está el circuito en serie, está el circuito en paralelo y está el circuito mixto. La agenda habla de 2 circuitos, de circuitos en serie y circuitos en paralelo. La imagen que está ahí es la imagen exactamente de la agenda que ustedes tienen, de la guía, y ahí pues nos describe un circuito en serie. Una de las peculiaridades de los circuitos en serie es que tienen un único camino. Si usted se fija, el camino a seguir es acá. Miren, acá está la carga negativa, sale de parte de la batería. Esta es una batería. La corriente eléctrica en este sentido lleva, aquí está el apagador, si ustedes lo notan, este es el apagador. La corriente pasa por la primera resistencia, que puede ser, digamos, un foco. Sale la corriente completa a un segundo objeto que podría ser, por ejemplo, una plancha, por decir algo, y sale del segundo objeto, pasa al tercer objeto que podría ser otra resistencia y llega al polo positivo en ese sentido, ¿verdad? Así es como se distribuye lo que es la corriente eléctrica cuando en él se genera lo que es un circuito cerrado. Lo negativo, digamos, o la desventaja que puede tener un circuito en serie es de que si uno de los 3 circuitos del ejemplo se arruina o se desconecta, los otros 2 van a automáticamente quedar desconectados. Porque si, por ejemplo, yo agarro este y se corta la resistencia, usted sabe que la resistencia va a ser más delicada. La de un foco, si usted la ve a trasluz, es bien delgadita y se puede reventar. Entonces ya el electrón va a llegar aquí y ya no va a tener camino para poder llegar a la resistencia 3, digamos en ese caso, y entonces ya no hay forma de que los otros 2 queden encendidos. De ninguna manera habría una forma de que queden encendidos. Hoy en día casi ya no hay ejemplos de circuitos que estén en serie, aunque el mayor ejemplo de ellos es la guía de Navidad, las lucecitas de Navidad, pero no las de mayor valor, sino que aquellas lucecitas, las que valen, por decir algo, $1, la guía de 100, son unas de florcitas. ¿Vea? Esas no sé si a ustedes les ha pasado, cuando usted lo conecta de un año antes y lo quiere volver a usar, hay un pedazo de por lo menos 20 o 25 poquitos que no está encendiendo. Y no es que todos los focos estén quemados, ¿verdad? No es eso, sino que uno se quema y los otros 24 pues no encienden. Y entonces a usted le toca estar desconectando cada uno de ellos para probarlo en un pedazo que sí enciende hasta que por fin encuentra el foco quemado. Muchas veces ningún foco está quemado, sino que lo que sucede es que el alambrito de la resistencia está como en otra posición y no hay contacto, ¿verdad? Y a veces eso es lo que hay que arreglar para que la luz de los 25 foquitos vuelva a encender. Ahí, digamos que es el ejemplo más difícil, el más común y en este caso un circuito muy difícil. La pregunta es, jóvenes presenciales, ¿su casa está conectada en serie? O sea que cuando a ustedes se les quema un foco, se le queman todos, entonces no está conectada en serie. ¿Por qué? Porque si estuviese conectada en serie, ya se le quema el foco de su cuarto, se quemarían todos los focos. Y usted sabe lo difícil que es cambiar un foco. Ya no digamos si al apagarse uno se desconectaran los 6 focos de la casa. ¿Cómo adivinar o cómo saber
¿Cuál sería el foco que no está en buenas condiciones? Y no tenemos muchas veces escalera de dos bandas. Hay que poner la mesa, sobre la mesa una silla, sobre la silla un banquito, y a usted, que es el hombre de la casa, lo ponen a subirse al banquito y a usted lo agarran de los pies. Y ahí está tratando de alcanzar, ¿verdad? Y es peligroso. Ya no digamos hacer eso 6 veces para llegar al foco que no está en buen estado. Por lo que los electricistas pues no harían en ningún momento una conexión en serie en el lugar, ¿verdad? Porque no sería como lo adecuado, digamos, en ese sentido. Vamos a seguir entonces con el circuito en paralelo. Observen ustedes que el circuito en paralelo es porque, digamos, cada resistencia está como a la par, pero no es así como un requisito que una resistencia esté a la par de la otra para que sea en paralelo. ¿Qué tiene que saber usted en este caso o en este sentido? ¿Qué tiene que saber o qué debe de saber? Que cada resistencia va a tener su propio camino. O sea, que cada resistencia es independiente de lo que puede pasarle a otro de ellos. Si usted se recuerda, en la lámina anterior, todos los resistencias estaban, digamos así, como dependiendo de un solo camino, ¿verdad? Por lo que si se cortaba, los demás se desconectaban. En este caso no. Si usted observa, tenemos este circuito, aquí hay una resistencia, aquí hay otra resistencia y aquí hay otra resistencia. Vean el cursor. Acá, miren, este tiene su propio camino. Miren, miren, este otro tiene su propio camino. Miren, y este otro también tiene su propio camino. ¿Ya? Ahora lo voy a marcar y lo voy a pintar, pero el de la derecha. Por ejemplo, aquí, miren, tenemos un toma y teléfono. Entonces, la corriente sale acá, miren, pasa el toma, miren, se mete acá, sale acá y llega a su punto final. Si el toma se corta, los focos van a seguir encendidos. Miren, el primer foco, si el toma se corta, el primer foco siempre va a tener su propio camino. Miren, ¿qué pasaría si el foco 1 se quema? Los otros dos van a quedar encendidos. ¿Por qué? Porque tienen su propio camino. Vean, el 2 va a tener su propio camino. Miren. O sea que cada uno tiene su propio camino independiente. Acá salimos al cuarto foco y él llega a su destino final. Lo quise poner en colores para que usted vea que cada foquito tiene su propio camino. ¿Quién puede cortar a los 3 focos? El switch. ¿Ya? Él corta a los 3 focos. ¿Los notan? ¿Sí los notan? Porque él está cabal en el camino que corta a los 3 focos. Ahora pregunto, ¿ese switch corta al toma? No, ¿verdad? Porque está después del circuito cerrado del toma corriente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de eso. Esa es una gran ventaja. Nuestro hogar está conectado en circuitos en paralelo, ¿verdad? Por lo que se nos quema un foco y los demás quedan encendidos, ¿verdad? En ese caso, en la guía aparecen estas características. Aparece la característica de los circuitos en serie y también aparece la característica de los circuitos en paralelo. Los circuitos en serie ya los vimos en la lámina, en la segunda hacia atrás, son circuitos que tienen un solo camino.
Y los circuitos en paralelo son circuitos que tienen en varios caminos en ese sentido, por lo que estas van a ser las características. En un circuito de serie, la corriente va a ser igual en todos los puntos. Ya saben, la corriente que sale pasa en el primero, entra la corriente, sale la corriente, pasa al segundo y así sucesivamente. En un circuito en paralelo, la corriente es la suma de cada una de las corrientes individuales. En un circuito en serie, el voltaje va a ser la suma de todos los voltajes. En un circuito en paralelo, el voltaje va a ser igual en todos los sentidos. Para la resistencia eléctrica, en un circuito en serie, solo vamos a sumar la resistencia, por lo que vamos a tener una alta resistencia eléctrica. Y si algo tiene alta resistencia, tiene poca conductividad. Y es normal, porque solo tiene un camino. Es como que yo tenga un estadio para 20,000 personas, pero solo una puerta de entrada. Va a costar que entren las personas, porque solo hay un camino. O sea, si yo agarro los circuitos en paralelo, se van a sumar, pero las inversas. Eso indica que va a ser un valor pequeño. Y aquí podríamos decir que es como que yo tenga un estadio para 20,000 personas, pero con 6 puertas. Ahí entrarían más personas al mismo tiempo, porque habrían 6 caminos. En ese caso, sería eso. Para la resistencia, para hallar la resistencia en un circuito en paralelo, voy a ocupar cuando tengamos dos resistencias eléctricas. ¿Vean? En ese sentido, si hay ejemplos de dos resistencias, pues ocupamos ese para encontrar lo que es la resistencia. Y para encontrar corriente, voltaje, vamos a ocupar la ley de Ohm, las ecuaciones de la ley de Ohm. Para circuitos eléctricos donde hayan 3 resistencias o más, voy a ocupar esta ecuación. Entonces, en este momento la voy a despejar para dejarla en términos de la resistencia eléctrica. Si yo agarro esta ecuación, es 1R igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y las que sean. ¿Vea? Usted va a hacer lo siguiente, usted quiere R, entonces R que está dividiendo con el 1 va a pasar a multiplicar. Me va a quedar entonces 1 igual a R por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Vea? Por lo que está en el paréntesis se puede pasar a dividir. Vea, puede pasar a dividir con el 1 y me queda así. Vea, R, que sería la que queda sola, sería igual a 1 sobre esto. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esta sería la ecuación que vamos a ocupar para cuando queramos encontrar la resistencia eléctrica, ¿verdad? Cuando sean 3 o más. Y esta cuando sean 2 resistencias. Vaya, hablado esto, vámonos al primer ejemplo. Ahí aparece lo que es el primer ejemplo. Dice, son los ejemplos de la guía. Ustedes los van a retomar de la guía y los vamos a resolver. Ya están resueltos, pero los hacemos acá para que usted sepa de dónde se saca cada cosa. Dice, vamos a poner primeramente los datos. Dice el ejemplo 1. Encuentre la resistencia. Signo de pregunta. La corriente total. La corriente.
y el voltaje en cada resistencia. O sea, estamos hablando del voltaje 1, del voltaje 2 y del voltaje 3. ¿Por qué? Porque son 3 resistencias. Si usted observa las características anteriores, la corriente solo es una la que vamos a sacar. ¿Por qué? Vea la característica. La corriente es la misma en todos los puntos, ¿ya? Pero, ojo por favor, acá, el voltaje sí necesito sacar cada uno de los voltajes por aparte. Y la suma de los voltajes me debe de dar el voltaje total. Eso es lo que nos está pidiendo. O sea, que al sacar el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, al sacarlo, me va a dar el voltaje. ¿Cuál voltaje? 180 voltios. Para encontrar la resistencia, o sea, para encontrar la resistencia eléctrica, primero sabemos que el circuito es en serie. ¿Estamos de acuerdo que es en serie? ¿Sí? ¿Es en serie? Sí, porque es un solo camino. Por lo que, para sacar R, yo me voy a buscar las características de R, que serían las de la hoja anterior. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Que la resistencia la voy a encontrar sumando cada resistencia. ¿Vea? Así la vamos a hallar. Vamos a seguir, a volvernos a conectar. Me avisan si se ve. Vamos a compartir ahorita que nos salimos. Vamos a volver a compartir. Me avisan si sale. Va, ahí estamos. Entonces nos dice que la resistencia es la suma de ellas. Por lo que usted viene y dice, viene y dice, para hallar la resistencia, usted va a sumar nada más. La resistencia va a ser la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, nada más lo vamos a sumar. ¿Cuánto es la 1? 10 ohmios. ¿Cuánto es la 2? 20 ohmios. ¿Cuánto es la 3? 30 ohmios. Y entonces lo que voy a hacer es sumar. Si sumamos 10 más 20 más 30, significa que la resistencia va a ser de 60 ohmios. Vea, para encontrar lo que es la corriente, voy a ocupar la ecuación de la ley de Ohm, que es I es igual a V sobre R. La ecuación que se miraba en la semana anterior, la ecuación de la ley de Ohm. Y ahí pues ya hallamos lo que es la corriente. La corriente va a ser igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 180 voltios entre la resistencia, ¿cuál? La total, 60 ohmios. Si usted divide 180 entre 60, le va a dar el valor de la corriente. ¿Cuánto es? Esto va a ser 3 amperios. Sería el valor de la resistencia. Luego va usted a encontrar el voltaje 1, 2 y 3. Siempre vamos a ocupar
la misma ecuación. La resistencia está dividiendo, va a pasar a multiplicar y entonces la ecuación del voltaje va a ser, esta pasa a multiplicar, sería R por I. Esta vamos a ocupar para encontrar el voltaje. El voltaje sería R, en ese caso, el voltaje 1 sería igual a R1 por I. Y va a ser la misma en todos los puntos. Ya dijimos que es la misma corriente. Entonces, el voltaje 1 va a ser la resistencia 1, que es ¿cuánto? 10 ohmios, y eso multiplicado por la corriente, que es 3 amperios. Multiplique 10 por 3, 30 voltios. Ahí está. El voltaje 2 va a ser la resistencia 2 por la corriente, que va a ser la misma, según las características. El voltaje 2 va a ser la resistencia 2, que serían 20, ohmios, por la corriente, que es la misma, que serían 3 amperios. El voltaje sería entonces 20 por 3, 60 voltios. Y el voltaje 3 sería la resistencia 3 por la corriente, que es la misma. ¿Vea? Entonces, el voltaje 3 sería la resistencia 3, que sería 30 por 3 amperios. El voltaje 3 sería entonces 90 voltios. Ahí estaría el voltaje 1, 2 y 3. Entonces, para comprobar, usted dice, el voltaje según la ecuación es el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. La suma me debe dar 180. Voltaje 1, ¿cuánto es? 30 voltios, más voltaje 2, 60 voltios, más voltaje 3, 90 voltios. Y esto nos da 30 más 60, 90, y 90 más 90, 180 voltios. Y esta es la respuesta del voltaje en ese circuito, ¿verdad? Ahí podríamos hablar del ejemplo número 1. Vamos a hacer el ejemplo número 2. En este caso es exactamente igual, ¿vea? Está en la guía, pero lo vamos a volver a repasar para que nos quede claro, ¿vea? En este sentido, decimos, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Si nos recordamos, decía encontrar, porque es el mismo ejemplo 1, nos decía la resistencia, ¿sí? Encontrar la corriente total, que es la misma en todo el circuito, y encontrar el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, ¿verdad? Sería en este sentido. Ahora, jóvenes presenciales, me dicen, ¿cómo encuentro la resistencia? Como es un circuito excelente, como es en serie, usted solo la suma, ¿verdad? Entonces va a decir, para encontrar la resistencia, eso va a ser R1 más R2 más R3. La resistencia va a ser R1 30 más R2 10 más R3 40. R sería igual a 30 más 10, 40 más 40, 80. Quiere decir que la resistencia es de 80 ohmios. Sería la primera respuesta. ¿Vea? Vamos a empezar con la ley. Vamos a escribir para que nos quede. ¿Vea?
¿Ven la pantalla aún? Sí. Ya lo pusimos. Ahí está. Vale, seguimos entonces con lo que es la ley de Ohm, que era I es igual a V sobre R, ¿verdad? V sobre R. Eso hice. Vale, entonces tendríamos que 80 entre 80, estamos hablando de que da 1 amperio, ¿verdad? 1 amperio. Esta sería la respuesta de la corriente eléctrica. La corriente dijimos que es igual en todos los puntos cuando es un circuito en serie, ¿verdad? Luego vamos a hallar el voltaje 1, 2 y 3, despejando esta. Dijimos que R pasa a multiplicar, entonces me queda R por I, ¿verdad? Y eso va a ser voltaje, ¿ya? El voltaje 1 sería la resistencia 1 por I, que es la misma en todos los sentidos. El voltaje 1 sería la resistencia 1, que es 30 ohmios, multiplicado por la corriente, que es 1 amperio. El voltaje 1 sería 30 voltios. El voltaje 2 sería la resistencia 2, por la corriente, que es la misma. El voltaje 2 sería entonces la resistencia 2, que es 10, ¿verdad? 10 ohmios, por la corriente, que es 1 amperio. El voltaje 2 entonces sería 10 voltios. Y el voltaje 3 sería la resistencia 3 por la corriente 3. El voltaje 3 va a ser igual a la resistencia 3, que sería 40 ohmios, por la corriente, que sería 1 amperio. El voltaje 3 entonces sería al final de 40 voltios. Ahí pues tendríamos el voltaje 1, 2 y 3. Para terminar y para comprobar, decimos que el voltaje va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. El voltaje 1 sería 30 más el voltaje 2, que sería 10, más el voltaje 3, que sería 40. Si sumamos 30 más 10, 40 más 40, tendríamos 80 voltios. De esa manera quedaría representado ya el ejercicio número 2, ¿verdad? En ese sentido.
Vaya, entonces quedamos en ese sentido ya con el ejemplo número 1, parte B, ¿verdad? ¿Verdad que se está comprendiendo en ese caso? Vaya, vamos a hacer el ejemplo 2, que ya es un circuito en paralelo. Vea, vemos ahí el ejemplo 2. Nos dice en ese sentido el ejemplo 2. Encuentre la resistencia. Ojo. Encuentre la resistencia, la corriente total y la corriente en cada resistencia. Como hay dos resistencias, vamos a decir la corriente 1 y la corriente 2. Esto nos ha pedido, miren, encontrar la resistencia, la corriente total, la corriente 1 y la corriente 2. ¿El circuito es en serie o en paralelo? Es en paralelo. Vamos a irnos a la lámina del paralelo y vemos lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con el circuito en paralelo? Vean. ¿Qué va a pasar? La corriente va a ser sumada, por lo que puedo sacar la corriente y las corrientes en cada resistencia. El voltaje es el mismo y para la resistencia ocupo esta o ocupo esta, ¿verdad? Como el ejemplo es de dos resistencias, voy a ocupar esta. Miren, que ahí dice para dos, ¿ya? Entonces vamos a llevarnos esta ecuación para representar o para sacar la resistencia. Sería R1 por R2 entre R1 más R2. Vamos a sacar ahorita. Esta era la resistencia, va a ser igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Se acuerda que si era en serie se suma, no más, pero aquí no. Para dos resistencias se ocupa esa. Vamos a hacer entonces, R va a ser R1, ¿cuánto vale? 15 ohmios multiplicado por R2, ¿cuánto vale? 20 ohmios entre 15 ohmios más 20 ohmios. Entonces, hagan la operación. 15 por 20, ohmio por ohmio, me va a dar ohmio cuadrado. Ohmio más ohmio, ohmio. Se va a eliminar el ohmio con el cuadrado y voy a tener resistencia. ¿Cuánto daría 15 por 20 entre 15 más 20? 40. 40. 15 por 20 entre 15 más 20. 9.57. Ahí está. Hagan bien la operación, pongan en la calculadora una fracción y den 15 por 20 entre 15 más 20. Vean. Hagamos por aparte, exacto, 15 por 20 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 300. ¿Verdad? Y 15 más 20 nos va a dar 35. Entonces, ¿cuánto es la resistencia? 300 entre 35. ¿Cuánto da? 8.57. Esta sería la respuesta. Ohmios. Miren, jóvenes, qué vaquita da la resistencia. Si hubiese sido en serie, ¿cuánto nos hubiera dado? 15 más 20, 35. 35 para 8.57. En paralelo, la resistencia es menor. O sea, conduce más la corriente en paralelo. ¿Por qué? Porque son dos caminos. Y en serie solo es un camino. ¿Ya? Por eso sería, en ese sentido, la respuesta.
Para encontrar la corriente, voy a ocupar siempre la ley de Ohm. La ley de Ohm. Y entonces la corriente sería I sobre V igual a V sobre R. En ese caso, I va a ser igual a V. ¿Cuánto vale V? 12 voltios entre R, que vale 8.57 ohmios. Dividan 12 entre 8.57. 1.40. Excelente. Esto serían amperios. Esa sería la corriente. Vea. Sería la corriente en ese sentido. Vea. Luego vamos a hallar la corriente 1, que va a ser la corriente 1 es igual al voltaje. Acuérdese que el voltaje es el mismo en todo el circuito, pero sí voy a ocupar la resistencia 1. La corriente 1 va a ser el voltaje, que es 12 voltios entre R1, que sería 15. ¿Ya? 12 entre 15. Haga la operación. 0.8. 12 entre 15 me va a dar 0.8 amperios. ¿Ya? Y la corriente 2 sería el voltaje, que es el mismo, entre R2. La corriente 2 va a ser el voltaje, es 12 voltios entre R2, que sería 20 ohmios. Haga la operación, la corriente 2, 0.6 amperios. ¿Y qué decíamos de la corriente? Que la corriente 1 y la 2 nos iba a dar la corriente total. La corriente es entonces la corriente 1 más la corriente 2. La corriente entonces sería la corriente 1, que es 0.8 amperios, más la corriente 2, 0.6 amperios, y me da 1.4 amperios, que es esta corriente. Vea, ahí estaría lo que es el ejemplo número 2. Vea, ya resuelto. Vamos a hacer un ejemplo 3 que no está en la guía, pero que es importante que lo hagamos. Sería un ejemplo de un circuito paralelo de 3, porque de ese no tenemos. Así que vamos a hacer ese ejemplo y con ese vamos a terminar. Ahí está, ejemplo 3. Encuentre la resistencia, lo mismo, vean. Encuentre la resistencia, la corriente total y la corriente en cada resistencia. Ahí está. La resistencia la vamos a hallar con esta, miren, porque es de 3, vamos a ocupar esta. ¿Ya? ¿Ya? Esta vamos a ocupar. Paralelo, sí. Y entonces, como son 3, ya no ocupo esta, sino que ocupo esta de acá. La llevamos porque es en paralelo, vean, es en paralelo, pero usted ocupa esa ecuación, que sería R es igual a 1 sobre 1 R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. La resistencia sería entonces la resistencia igual a 1 sobre 1 sobre R1, que sería 10, ¿verdad?
sobre 10 ohmios, más 1 sobre R2, que serían 5 ohmios, más 1 sobre R3, que serían 15 ohmios. Aquí tienen que hacer así. Usar una calculadora que tenga fracción, pone el 1 en el numerador y pone en el denominador otra fracción y ahí pone la suma en ese sentido. ¿Cuánto da? Esa no está. Esa no está. Esa no está ahí no está en la guía, por lo que la respuesta que vamos a dar debe ser adecuada. ¿Cuánto da? 10.9. No está configurada, présteme otra. 2.72. Le da 1 sobre, ponemos otra fracción, sería 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 5 ahorita más 1 sobre 15. 1 sobre 15. Eso sería igual a 2.73. Da 2.73. La resistencia. Ohmios. Sería en ese caso la resistencia 2.73. Verifiquemos ahí. Creo que sí. Vaya. Luego la corriente ya sabe cómo la haya. La corriente es V sobre R. V sobre R. Sí. Entonces, la corriente sería V, que es 5 voltios, sobre R total, que es 2.73 ohmios. Hágame la operación. 5 entre 2.73. ¿Cuánto? 5 entre 2.73. 1.83 amperios. Ahora voy a sacar la corriente 1. La corriente 1 sería V sobre R1. V, 5 voltios entre R1, que sería 10 ohmios. Eso me va a dar la corriente 1. 5 entre 10. ¿Cuánto da? 0.5. Vamos a hacer la corriente 2. Sería V sobre R2. V ya dijimos que es constante. V sería 5 voltios entre R2, que sería 5 ohmios. Sería 1 amperio. ¿Vea? Y la corriente 3 sería V sobre R3. La corriente 3 sería V, 5 voltios, sobre R3, que sería 15 ohmios. Eso nos da 0.3 amperios. ¿Así? Para finalizar y así terminar lo que es la jornada de hoy, decimos que la corriente es la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. La corriente sería la corriente 1, que sería 0.5 más la corriente 2, que sería 1 más la corriente 3, que sería 0.3. ¿Cuánto da? 1.8 amperios. ¿Verdad? ¿Y cuánto debía dar? 1.83. Quiere decir que estamos bien. El decimal se pierde por las aproximaciones, ¿verdad? En ese sentido, pues, estamos ya finalizando lo que es la jornada.
Cualquier cosa que ustedes necesiten con dudas, pues aquí estamos a la orden para servirles. Y pues, si no hay ninguna duda, quedaríamos en este momento hasta acá. En este sentido, pues, quedamos hasta este momento, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta, pues, si no hay ninguna pregunta es, al final, vamos a trabajar hasta este momento. Gracias a todos por lo que es estar presentes en este sentido. Y pues, siempre veamos los videos y muchas gracias a todos. Voy a dejar la grabación en este instante.